Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres el Juan Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y Él les ordenó que no se le dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte, resucitará al tercer día. Todo esto le dijo con entera claridad. Entonces Pedro se le llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quería venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me sigue. Pues el que quería salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. En la vida vienen las frustraciones, las dificultades, los enojos, a todo, hasta los padres. Y pues un día vio un cierto padre que le estaba contando y quejando un poco a su amigo sacerdote, diciendo tal y tal cosa que está pasando y que es tan justo y que no debe ser así y nadie nos escucha. Y todo el rollo que todos nosotros a veces sentimos. Pues el padre que tenía buena vida de ración y todo, pero amaba también a su amigo, decía: Padre, te entiendo, pero yo creo que todo lo que me hablas es la cruz. Claro, el padre reaccionó como muchos de nosotros. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La cruz? ¿Es la única respuesta que me tienes? De repente, hermanos, a veces esa es la respuesta que el Evangelio hoy nos da. Que cuando uno sigue a Jesús,
Cuando es su discípulo, no se puede evitar la cruz de Cristo tampoco. Y todos nosotros entendemos, quizás la confusión, la frustración o la tristeza, que a veces que viene con esta noticia. Hasta el mismo San Pedro le decía, no, Padre, pero Jesús, no entiendes que tú eres el Mesías, tú eres el Rey, el Salvador. Pues tú vas a ser famoso, la gente te va a seguir, nadie te va a matar, nadie te va a ponerte en un cruz como un criminal. Olvídetelo eso. Y qué fuerte nuestro Señor le decía, ponerte detrás de mí, Satanás. O sea, que no te vayas pensando como la mayoría de los hombres, pero piensa con la mente de Dios. Pues entonces nosotros llegamos al mismo punto hoy. ¿Por qué la cruz? Siempre parece la cruz. Primero yo les digo, creo que el Evangelio nos diga que la vida no se trata de ti solo. Es decir, a veces cuando nosotros miramos la gran perspectiva del mundo y de mi vida, la primera que sale son mis preferencias, mis gustos, mis deseos y mis sueños. Sea que en tanto que yo sé y digo que la vida es para Dios, es para los demás, ¿cuántas veces por día, por ejemplo, yo uso una palabra? Yo quiero eso y aquello. Yo prefiero así y yo deseo eso. Es decir, que naturalmente nosotros somos inclinados de ser a veces bastante egoísta, bastante enfocado en uno. Y pues a un punto se entiende que tenemos que cuidar uno mismo. Pero el camino de Jesús es uno diferente. Es uno que nos muestra que la realidad de la vida es que tiene que ser por los demás y orientado verso Dios. Tomamos, por ejemplo, la familia. La familia no se puede vivir bien sin pensar en el otro. Es decir, que yo me puedo vivir en un mundo de fantasía, donde mi esposo es un príncipe y no tiene ningún problema. Y cuando lo tiene, pues me voy a otro lado, o no le escucho, o yo pretendo que ya se va a cambiar él. Y es la mentirita que yo me digo para pretender que mi mundo sigue el mundo fantástico. Y también con los niños, es que hay muchos niños malos en este mundo, pero Padre no entiende, los míos son angelitos. No pequen, no tienen ningún problema en la escuela, son los mejores amigos de todos, son estudiantes ejemplares. Los vecinos dicen, por favor, mande sus hijos para que jueguen con mis hijos. A veces no queremos aceptar la verdad que los niños de nosotros a veces lleven nuestros propios vicios y pecados. ¿Ves que en la familia rapidito viene una cruz? Que yo comprometí vivir con una cierta persona. Yo tengo que crecer unos ciertos hijos. O si no tengo hijos, no tengo esposa, tengo hermanos, tengo padres, tengo tíos, que a veces me molesta, a veces yo me siento resentido. Y fácilmente yo puedo evitar el problema, pero estoy también evitando la cruz. Y ese problema surge por todos lados, el trabajo, la escuela. Y pues no le puedo decir cómo lo vamos a resolver todo, menos que se recuerde hoy en día que tu vida no se trata de tú solo, pero de los demás. ¿Por qué la cruz?
porque yo me tengo que morir a mí mismo para vivir mejor, dispuesto, mejor amando a los demás y a mi Dios. Segundo, ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? Porque Dios siempre le da su gracia. Es decir, que a veces cuando vemos la cruz decimos, pero yo soy un incapaz, yo soy débil, yo no puedo. Es que, Padre, ya llevo tantas dificultades en mi vida y con una cruz más no puedo. Soy incapaz, impotente, no puedo. Y es una verdad que cada vez que afrontamos algo que hemos pensado que era una imposibilidad, o que hemos visto como nunca se va a lograr, se lo logra cuando se confía en Dios. Estaba leyendo un comentario el otro día de un hermano que decía, ¿cuántas veces ha pasado que uno cree que la cruz le va a destruir y de repente es el contrario? Le construye uno, le edifica, le hace más fuerte y hasta muchas veces más feliz. Por ejemplo, tomamos en cuenta los mártires. Le digo, ninguno de los mártires ha nacido pensando, bueno, yo me quiero hacerme mártir, es decir, morir por mi fe. Y sin embargo, Dios los escogió de dar este gran testimonio. Y es increíble el número de ellos se llegan a su muerte gritando, cantando, para dar gloria a Dios y a su cruz. Y fíjense que hay los que creen un cruz humilde, un mártir de cada día, de cosas pequeñas. Por ejemplo, yo me leí hace un tiempo una historia pequeña de un sacerdote en Italia. Y él estaba afrontando un gran cruz en su vida, pero ni conocemos su nombre, porque fue contado por un soldado alemán. Y básicamente este padre se afrontó su cruz ahí en la Guerra Segunda Mundial, cuando vino las fuerzas aliados de pasar por su pueblo. Y quizás muchos de ustedes que conocen cómo es una zona de guerra, saben que es un gran peligro. Y hay mucha posibilidad que uno se va a morir. Pues ese soldado que fue alemán, pero católico y amante de la iglesia, decía, Padre, mira, vienen los fuerzas aliados, este pueblo aquí va a ser probablemente destruido completamente, irse ya. Este señor sacerdote estaba ahí sentado enfrente de su iglesia y rezando su breviario. Y se actuó como no se escucha nada. Entonces el soldado, un poco frustrado, se repitió su aviso. Padre, váyate ya, sálvate a ti mismo. Va a venir los soldados, usted va a morir, váyase. Y de repente no hice caso. Siguió él rezando sus rezos ahí en su breviario, como normal. Y finalmente el soldado, tan frustrado, queriendo tanto la iglesia, este sacerdote, decía, vaya pues, ya es la hora, no hay otra esperanza, Padre, vaya. Y el padre frustrado se agarró el soldado por su brazo y le dice, venga conmigo. Y se fue a un cuarto dentro de su casa, donde tenía un cuadro del quinto estación de la cruz. Simón el Cireneo ayuda a Jesús a cargar su cruz. Él lo señaló diciendo, mira, hoy yo soy Simeón, tengo que cargar mi cruz. Y yo no me dejo mi pueblo y mi gente aquí para morir solo. Y rapidito el soldado entendió.
y se fue. Mis queridos hermanos, muchos de nosotros nunca vamos a confrontar un cruz así. Pero les digo, cuando viene, el Señor nos va a dar la gracia de hacerlo. No se tenga pena ni miedo de afrontar estas dificultades. Y finalmente, ¿por qué la cruz? Porque la cruz no se trata de dolor, se trata, mejor dicho, del amor. Es decir, muchos de nosotros nos da pena pensar en la cruz, pensar en el sufrimiento, porque solo dice, pero eso es un castigo. Dios quiere que yo sufro. O vemos la cruz y decimos, ay, qué pena, qué dificultad. No lo quiero ver. Me acuerdo una vez, yo estaba haciendo una evangelización por la calle en Roma. Y estábamos llevando un gran cruz en madera que se usan por la Jornada Mundial de los Jóvenes. Pues bien, entonces ahí estaba un señor mendigo. Y decía, tómate esta cruz afuera de aquí, tómate. Afuera le decía. Y al principio pensamos, pues, ¿qué le pasó? Qué feo. Pero el Señor me daba la inspiración de hablar con él. Entonces le habló. Y le dijo, bueno, ¿qué pasó, Señor? Y me habló de su dolor y su sufrimiento. Y me dijo, no quiero sufrir más. Y no quiero ver este instrumento de dolor. Que llévalo de aquí. Y yo entendí para él, la cruz no era nada más que un instrumento para sufrir. Entonces le traté lo mejor que yo podía, del amor de Cristo, que sale de esta cruz. Y yo no sé si él entendió este día o no, pero por lo menos por el momento le daba un poco de paz. De saber que eso no fue un instrumento mandado por Dios para que todos sufrimos como sus esclavos o algo así. Pero como hijos, Cristo murió para nosotros. Se murió ahí en aquel cruz por puro amor. Y si quizás uno aquí es un mamá o un papá, o un esposo, o quizás hasta un hijo fiel a sus papás, se puede entender que a veces para amar hay que sufrir. Y no es que uno quiere sufrir, pero el amor no se construye con buenos sueños y pensamientos, o sea, buenos deseos. A veces el amor se construye con el sudor y la sangre y el trabajo y el sufrimiento y los desacuerdos y las dificultades que le trae. Y Cristo mismo lo entendió eso y se murió en su cruz. Y aquel día Él quería decir esto a Pedro. Sí, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, pero el que ama y por eso sufre para ti. ¿Por qué la cruz? Porque hay un Dios grande de amor. Como dice San Juan, no hay amor más grande que aquel que muere por su amigo. And my dear friends, today we pray that God will help us to understand the cross that He has given us. Sometimes it seems just like an instrument of pain, or it seems like a weird symbol that we continue to look at each week. And rather we see in the gospel today that Jesus warns His apostles that there will come a cross. There will come a difficulty. And He warns them, I think, because He loves them. And ultimately, He wants them to see that the cross was not intended as an instrument of pain, as an instrument that we have to suffer, that being Christian, following Jesus just means that we suffer or something all the time.
but rather that it was to be an instrument of love. And that when we truly love Jesus, there was no suffering that we couldn't bear. In fact, even many of the saints often talked about this. It was one time reported that St. Gregory of Nazianzus couldn't pass a picture of the Passion or the crucifixion of Jesus without crying because he was so convinced of Jesus' love for him in the cross. And today we are warned that we too, if we want to follow Jesus, must also carry our cross. So hoy rezamos para que Dios nos bendiga y nos ayude de cargar aquel pesado cruz. Pero cuando se ama a Jesús, no hay un pesado, no hay un cruz que no se puede cargar para Él. Que Dios les bendiga y les acompañe todos sus días.